Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, un episodio en el que vamos a hablar, como no, de política, concretamente de la jornada maratoniana y de montaña rusa parlamentaria, como describe nuestra compañera Ketty Garat en su crónica, que se vivió este miércoles en el Senado. El gobierno pasó por todos los estados anímicos que existen, desde la esperanza hasta el temor, pasando por los nervios, el abismo, del funeral a la euforia. Como ya nos tiene acostumbrado Sánchez, además, hubo varios giros de guión. Finalmente cesión para Junts. Ahora nuestra compañera nos va a dar todos los detalles, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar de la que de momento puede ser o va a ser sin duda una de las noticias económicas del año, y vamos a estar, como no, muy atentos a lo que suceda próximamente y veremos cómo acaba de esto, porque desde luego muy bien no pinta bastante regular. Hablamos de Grifols, hablaremos de este tema con Fernando Cano. Para finalizar, atentos también a la exclusiva de nuestros compañeros Enrique Morales y Alberto Sierra. Solo les voy a avanzar el titular: Hacienda adquiere un software israelí para cribar datos en el móvil de los contribuyentes. Arrancamos. Y comenzamos, como no, saludando a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo estás tú? Porque hablábamos al principio de esa jornada maratoniana que se vivió el miércoles en el Senado para los diputados, pero también para los periodistas que seguíais toda esta información y esta jornada de 12 horas incesantes. Tú llevas muchos años en esto, no sé si recordabas una sesión similar y sobre todo, pues bueno, saber también eso y cómo está el gobierno, cómo está después de todo, del resultado y cómo se desarrollaron todos los acontecimientos. Ujú. Yo diría que esta es una sesión que va a ser recordada por mucho tiempo, ¿eh? Va a pasar a los anales de la historia, seguramente en los círculos parlamentarios, básicamente porque cuesta recordar. Yo no recuerdo ninguna sesión que haya mantenido la tensión permanente y sostenida durante 12 horas ininterrumpidas en los pasillos del Congreso, ¿no? En los círculos gubernamentales, los dirigentes del Partido Socialista, las negociaciones, las carreras, idas y venidas, las salidas de Bolaños al teléfono, o simulando en ocasiones estar al teléfono para evitar o como parapeto ante los periodistas, entre las preguntas de la prensa. Ayer, desde luego, la tensión, yo creo que caímos derrotados todos los periodistas, supongo que el gobierno mucho más. Después de 12 horas, ya digo, atrincherados en el pasillo del Congreso, en las puertas de la zona de gobierno para ver el devenir de las negociaciones, pero también en las diferentes salas del Senado, donde iban unos y otros a reunirse para mantener reuniones y negociaciones de último minuto que permitieran alumbrar finalmente el resultado que se produjo. Era curioso porque además, como se produjo en el Senado por las horas que tienen lugar en el Congreso de los diputados, sus señorías y los ministros incluso no conocen bien las dependencias de la Cámara Alta y se perdían. En una ocasión yo me choqué con el ministro Bolaños, que preguntaba dónde estaba el servicio, dónde estaba el cuarto de baño, ¿no? Porque hasta ese punto llegaba un poco el caos de una jornada aciaga, pero también de una jornada extraña, rara y de muchísima tensión. Y me preguntabas cómo respira el gobierno. Bueno, yo creo que hoy es el día de la resaca. Y bueno, como se suele decir, después de una borrachera llega el dolor de cabeza, llega el malestar de huesos, de estar un poco recomponiéndose después de la jornada del día anterior, y están pues en un momento de evaluación de daños y de digestión de lo ocurrido, ¿no? De los hechos que tienen mucha trascendencia y que tienen consecuencias. Hoy se está poniendo ya el foco, por ejemplo, en Podemos. Ayer hubo un momento de exaltación ya de la euforia después de tanta tensión contenida, después de las caras de funeral, de las carreras que vimos de Montero y Bolaños, evitando a los periodistas y asumiendo, encajando el golpe. De hecho, incluso alguno de los colaboradores de Moncloa reconocía abiertamente que sí, que ya les habían dado a entender que les votaban en contra, porque esto es muy relevante. Junts no comunicó en ningún momento el sentido de su voto al gobierno, negoció hasta el final, y una vez que se produjo la cascada de cesiones por parte del gobierno y se le comunicó que cedían pues en el blindaje o
o pretendido blindaje a la amnistía, que luego no será tal como luego como contaremos en las cuestiones migratorias, en el tema de las balanzas fiscales. Una vez que se les comunicó todo eso, Junts dijo, ok, se levantó de la mesa y se fue, pero no sabían hasta el momento de la votación iba a ser el sentido de su voto, si iba a ser un sí, si iba a ser una abstención, si iban a estar presentes, si no iban a estar, con lo cual la tensión se extendió, ya digo, hasta el mismísimo momento de la votación. Ahora mismo lo que centra su mayor preocupación y sus mayores críticas son dos flancos que básicamente constituyen lo que es el llamado espacio morado, ¿no? Iba a decir antiguo espacio morado porque engloba tanto a Sumar como a la parte de Podemos. Las críticas hacia Podemos de una parte, básicamente porque se ha prestado al juego de la derecha y de la ultraderecha, dicen fuentes del gobierno, y esto tendrá consecuencias en el sentido de su supervivencia política. Hay gente en Moncloa que ya a día de hoy está hablando de que esto es el principio del fin de Podemos y que todavía no son conscientes hasta sus últimas consecuencias de hasta qué punto ayer en esa jornada parlamentaria maratoniana empezaron a morir. Eso empiezan a decir en el entorno del gobierno. Y por otra parte, las críticas también hacia Yolanda Díaz, porque consideran que bueno, pues que está fuera de juego, Ha que tensado, no ¿no? ha sabido Demasiado la cuerda, a negociar lo mejor con ellos. y ha tensado demasiado la cuerda y no ha mostrado, el presidente decía ayer en la declaración ante los medios después de la votación, la palabra clave, humildad. No es que Pedro Sánchez precisamente sea una persona conocida por su humildad, pero era un mensaje velado a Yolanda Díaz. Le ha faltado humildad para contener a Podemos y para ahormar una especie de statu quo de convivencia entre las dos formaciones que integran precisamente ese espacio que les permitiera pues, sacar adelante su decreto. Y por lo tanto, el malestar con Yolanda Díaz, y no solo el malestar, la preocupación en el sentido de qué efectos tiene esto, si se va a recomponer, si se va a mantener durante toda la legislatura, porque esto es algo que puede, que sospechan en Moncloa que van a querer matarla durante toda la legislatura y que hasta que no lo consigan no van a parar. Bueno, pues esto genera preocupación e inquietud en el seno del gobierno, pero también mucho malestar, mucho enfado, Rocío. Eso es el estado de ánimo predominante ahora mismo en el Palacio de la Moncloa. Hablabas, Ketty, antes de esa cascada, ¿no? De cesiones que no sabemos qué final tienen, no sabemos si hay final a las cesiones que está consiguiendo el independentismo, pero hay una, esa que hablabas que en teoría blinda la amnistía. Hablas de que en teoría, cuéntanos. Bueno, en teoría porque es verdad que fuentes juristas de primer nivel, de reconocido prestigio, nos alertan ya de que esto es imposible, que no se va a lograr, básicamente porque España no puede paralizar el ordenamiento jurídico europeo y el derecho comunitario, que básicamente es lo que hacía en el decreto Omnibus, transponiendo una directiva europea, ¿no? Que es de lo que hablamos. El fondo de la cuestión es ese artículo en cuestión, el 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitiría pues, que las cuestiones prejudiciales acaben suponiendo la interposición de una cuestión prejudicial, la suspensión de una ley en cuestión, en este caso la amnistía. Pues bien, eso han pactado, le llaman en Junts el blindaje de la amnistía, pero no es tal, porque lo que ha conseguido arrancarle Junts al gobierno es la declaración de que estaría dispuesto a incumplir la ley europea, no la española, sino la europea. Pero esto, como nos dicen estos juristas, es imposible. España no puede aprobar ninguna legislación que ponga en cuestión las cuestiones prejudiciales y, por lo tanto, la suspensión cautelar de las leyes sobre las cuales se presente precisamente ese instrumento. Es un brindis al sol, pero es un brindis al sol muy elocuente, porque además Junts consigue arrancarle ese compromiso al gobierno de que tumba las cuestiones prejudiciales el mismo día en el que las cuestiones prejudiciales se aprobaban a través del Real Decreto llamado Omnibus, ¿no? De las medidas de la justicia. Con lo cual es una bipolaridad gubernamental bastante notable.
Muchas dudas genera también, lo contamos en The Objective, esa cesión de las competencias de inmigración, pese a que la Constitución lo impide. Le dicen también a nuestros compañeros, según recogemos en The Objective, así advierten los juristas, porque supondría de facto reconocer la independencia de Cataluña, advierten a nuestros compañeros. Son una serie de cesiones que, claro, nos invitan a preguntarnos, Ketty, te decía al principio, hasta dónde es capaz de llegar Sánchez, porque esto es el inicio de la legislatura. ¿Va a ser así toda la legislatura? Bueno, yo creo que el problema ante el que estamos, se suele decir siempre que Pedro Sánchez no tiene principios, pero lo más importante es saber, o la pregunta que yo me haría es si tiene finales o no. Yo no sé si va a terminar la legislatura o no. Se dice que dependerá de Puigdemont. Yo creo que dependerá de Pedro Sánchez y de sus intereses electorales. Estamos ante un ciclo electoral en 2024 muy peligroso para el gobierno, primero con gallegas, luego con vascas, luego con europeas, y las tres pintan mal y cada vez peor para el Partido Socialista, que desde la vuelta del verano, desde septiembre hasta esta fecha, han pasado 3, 4 meses y cada vez se ensombrece más el horizonte para el Partido Socialista en el plano electoral, con lo cual todo dependerá precisamente de lo que necesite Pedro Sánchez y de lo que le digan las encuestas a Pedro Sánchez. Ni más ni menos, no tanto de lo que diga Puigdemont, que él pone precisamente la moneda de cambio, el precio a su voto, como a lo que diga Pedro Sánchez. Ketty, compañera, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Abrimos ya página económica para hablar de una noticia que nos ha pillado por sorpresa, pero bueno, ahora analizaremos en profundidad la noticia de Grifols, todo lo que está sucediendo con la compañía durante esta semana, pero vamos a saludar a nuestro compañero Fernando Cano. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Rocío. Como decíamos al principio, puede ser una de las noticias más destacadas en la economía, por lo menos en lo que llevamos de año, llevamos muy poquito, pero sobre todo va a ser una noticia que todavía tiene mucho recorrido. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra con esta compañía, una compañía que tiene más de 80 años, pero que ha vivido probablemente la peor semana de su historia. Vamos a analizar desde el principio para que nuestros oyentes sepan que seguramente todos saben ya lo que ha ocurrido con la compañía y esas acusaciones de falseamiento de cuentas que la hundieron en bolsa y que, bueno, ahora tendrá que abrirse todo un proceso, pero ¿qué ha ocurrido esta semana con Grifols, Fernando? Bueno, Rocío, como tú bien comentabas, ha sido probablemente la peor semana de la historia, de la larga historia de Grifols, básicamente por lo que tú dices, porque ha publicado una empresa de análisis y un fondo de cortos financieros, ha publicado un informe demoledor en el que le acusa de falsear cuentas, pero además emitía la tajante valoración de que sus acciones valían cero. Esto, lógicamente, generó un pánico bursátil y la empresa, en la primera jornada, que fue la jornada del martes, donde se conoció el informe a primera hora, además se publica a sabiendas de que esto va a generar un impacto en bolsa, perdió nada menos que un 29%. Esto en dinero son unos 1.600, 1.550 millones de euros de su cotización bursátil, que al empezar la jornada estaba en 8.000 y terminó en 6.500. Tú has hablado con fuentes del mercado, fuentes del sector, y te cuentan que, bueno, de lo que se le acusa, no hablamos de un falseamiento de cuentas al uso. Bueno, la verdad es que es muy simple. Ellos dicen que está inflado tanto el EBITDA como infraestimada la deuda. Es decir, la deuda sería al menos de unos 1.000 millones de euros más y su EBITDA sería de un 20 y pico por ciento menos. ¿Esto qué significa? En el mundo financiero, para la financiación de una empresa, uno de los parámetros que se consideran muy importantes es el ratio de deuda, que se mide en la proporción de cuántas veces entra el EBITDA en su deuda. Con las cuentas actuales, pues el EBITDA en los últimos trimestrales presentado por Grifols está en un 6,7. Es decir, su EBITDA es 6,7 veces su deuda. ¿Qué dice Gotham? Gotham dice que en el recálculo de tanto del EBITDA como de la deuda, pues esto se dispararía hasta el 13-15 veces. Con 15 veces deuda EBITDA, una empresa prácticamente está en quiebra y no tiene ninguna viabilidad financiera. Con lo cual, si es que lo que dice Gotham es verdad, pues Grifols debería estar quebrada. ¿Qué pasa? Que desde el primer minuto
Grifols ha salido a decir que esto es falso, que estas cuentas presentadas por Gotham no tienen ningún viso de realidad y niegan la mayor. Es decir, ellos desde el primer momento han dicho no, no es nada de esto cierto y desde ese momento han intentado demostrar al mercado que sus cuentas son reales y que tienen viabilidad futura. ¿Qué pasa? Pues esto depende de lo que te crea el mercado. En primer lugar, como te decía, el primer día cayeron las acciones un 29%. El segundo día, que fue el miércoles, subieron un 6%. Y hoy ha vuelto a generar problemas porque precisamente hoy Grifols se sometía a un gran examen que era explicar a los inversores, estos famosos reuniones con inversores que hacen las empresas del IBEX y de la bolsa para contar su versión de primera mano, pues esta reunión salió mal. Salió mal porque al parecer las explicaciones no convencieron a los inversores, no convencieron a los analistas y inmediatamente la acción que caía un 9% pasó a caer un 15% y cerró la jornada del jueves cayendo un 15%. Lo que significa, pues esto es un síntoma claro de que el mercado no se ha creído para nada las explicaciones de Grifols y veremos el día qué pasa en el futuro, pero lo cierto es que ahora mismo hemos vuelto un poco a la situación del martes, es decir, desconfianza total en las cuentas de Grifols. Y no hay algo peor para una empresa y en los mercados que esa desconfianza. Se habla también y Grifols intenta un poco, ¿no?, desviar esa atención, diciendo cuáles son las intenciones, ¿no? Claro, de esto Gotham, que es es real que ha ganado dinero. No, bueno, la realidad indica que Gotham evidentemente no es una oveja, es un lobo con piel de oveja. No es una ONG, pero es un lobo con piel de oveja, pues como todos los tiburones financieros, y evidentemente ellos buscan ganar dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues generando informes que quiten valor a las compañías y en ese movimiento pues compran acciones muy baratas y las venden muy caras. Con lo que han hecho hasta el momento, ellos declararon un 0,57% de Grifols antes de empezar todo este movimiento, han ganado ya aproximadamente unos 20 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues evidentemente estas intenciones son bursátiles, son de tiburón financiero, pero son admitidas por el mercado. El tema es que la realidad indica que Grifols lleva varios años arrastrando muchos problemas. Y Grifols cuenta con una deuda de unos 9.000 millones. Una empresa con una deuda de 9.000 millones de euros no es un problema si puede pagarla. Y es aquí donde está el quid de la cuestión. Si Grifols puede pagar esa deuda, pues en principio no hay problema. Si no puede pagarla, pues tenemos... Y si más encima esa deuda es mucho mayor de la que ellos dicen, pues tendrá graves problemas. Aquí vamos a un problema mucho más grave que es con el que se han encontrado muchas empresas a partir de la gran subida de los tipos de interés. La mayoría de las empresas se endeudan a un tipo fijo y a un tipo referencial que está relacionado con los intereses y el Euribor. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando suben los tipos, como se han disparado desde un cero, es decir, las empresas se financiaban a tipo negativo hace un año y medio. Financiaban gratis. Prácticamente. Sí, ahora lo están haciendo un 3,5%. Entonces, cada 3,5% que suba, pues al final es intereses que tienes que pagar y intereses que hace un año no tenías considerados. Dependiendo del volumen de la deuda, pues estamos hablando de pues cientos de millones de euros adicionales a lo que tú tenías presupuestado pagar ese año, con lo cual, en el caso de empresas muy endeudadas como en el de Grifols, pues la situación se puede hacer insostenible si es que no logran refinanciación. Sobre todo con este run, porque claro, tú puedes refinanciar cuando no hay este run detrás y cuando hay tanto ruido, cuando hay estas dudas, que además también la CNMV ha dado a la compañía 10 días para explicar un poco la situación. Entonces, claro, ir a una refinanciación con el panorama que tiene actualmente. Con este panorama presuntamente parece complicado, ¿no? Hombre, aquí ya entramos en futuribles, pero la realidad a día de hoy es que los mercados no confían en Grifols y que, como tú dices, será muy difícil conseguir una refinanciación si es que la necesitas en condiciones favorables. ¿Qué pasa? Pues aquí entramos en elaborar cábalas y una de ellas pues se ha planteado sobre la mesa que es una eventual que interceda al Estado o que de alguna manera el Estado pueda avalar el préstamo o la refinanciación que la banca pueda hacer de Grifols. Quizás estamos adelantándonos a los acontecimientos, pero es una opción que está sobre la mesa. ¿Qué pasa? Que también se ha publicado que, bueno, las cuentas dicen que Grifols tiene un vencimiento el próximo año de 2.000 millones de euros. Como está actualmente la situación, no parece fácil que consiga 2.000 millones de euros para poder pagar ese primer pago de su deuda. Fernando, vamos con la otra parte, ¿no? Con esta compañía de la que estamos hablando, con Gotham. Que esta compañía ha hecho otros informes similares de otras empresas
la realidad podría dibujarse similar para el caso de Grifols. ¿Qué ha ocurrido con estas empresas que Gotham ha señalado? Bueno, en el caso español, el ejemplo más reciente es la caída de GoWex, que no sé si muchos de nuestros oyentes la recordarán. Seguro que sí. Pero es una empresa que instalaba wifi en kioscos de prensa. Una empresa que valía 2.000 millones, pero que tras el informe pasó a valer cero en poco tiempo y finalmente quebró. ¿Qué pasa? Que desde el primer momento, o casi desde el primer momento, un par de días después de que se conociera el informe de Gotham, pues Genaro García, que era el CEO y fundador de la empresa, pues confesó que las cuentas no estaban bien, empezó a hacer rectificaciones y vamos, no pudo en ningún momento desmentir lo que se publicaba, lo que llevó a hundir la compañía. ¿Qué pasa con Grifols? Pues que Grifols ha seguido el camino contrario. Como te contaba anteriormente, Grifols ha negado a la mayor desde el primer momento y ha dicho que todo esto no es cierto. Tiene que demostrarlo, lógicamente, pero en ese proceso está. A diferencia de GoWex, que desde el primer momento prácticamente se sintió casado y reconociendo todas las culpas. También es verdad que estamos hablando de una compañía de 2.000 millones en el caso de GoWex. En el caso de Grifols, pues allí el año pasado o recientemente llegaba a valer 10.000, o sea, es una compañía de mucho más tamaño. Estamos comparando una compañía que instalaba Wi-Fi en España con una que es la primera empresa de hemoderivados del mundo. Es decir, está en el IBEX 35. Y que es uno de los gigantes del IBEX. Es decir, podemos decir too big to fall, muy grande para caer, pero realmente son dos casos diferentes. Otra cosa, Gotham no hace informes por hacerlos. Es probable, y se ha confirmado, que llevan meses trabajando en esta operación. O sea, el informe no se hace revisando el estado financiero durante una tarde. Esto se hace con meses, con asesores financieros, contratando abogados en España, contratando a una serie de aparato logístico y legal para protegerse. Se ha publicado que Grifols dice que va a denunciar a Gotham. Pero yo creo que Gotham está suficientemente cubierto porque hemos hablado del caso de GoWex, pero Gotham ha hecho grandes operaciones en todo el mundo te iba a decir, y en Estados Unidos. Ese precedente español, pero es una empresa que lleva mucho tiempo haciendo esto y que en la mayoría de los casos tiene una tasa de acierto no del 100% porque nadie la tiene, pero muy cercana a ella. Con lo cual, cuando ponen el ojo en una empresa, lo normal, o lo que dice la evidencia anterior, es que esta empresa finalmente ha terminado por caer. Grifols se está resistiendo, pero veremos cómo evoluciona la situación. Claro, veremos cómo va evolucionando la situación mientras, claro, se suspende la cotización si hay una situación de caída importante, pero no... La CNMV, perdón, no ha dicho ya, por escrito por pasea, que no va a suspender la cotización. Claro. ¿Qué es lo que dice la CNMV? Llama la atención un poco. No, bueno, realmente ellos se aferran a un tema técnico y es que la CNMV solamente suspende cotizaciones cuando no hay información. Uh-huh. Entonces, típica información de prensa de un periódico que dice algo respecto a una compañía en bolsa, pues esta compañía empieza a caer hasta que envía una comunicación relevante aclarando los puntos, desmintiendo o matizando los puntos que publica esta información de prensa. ¿Qué pasa aquí? Pues que desde el primer momento, según la CNMV, existió la información pertinente para que los inversores tomasen la decisión que esté más conveniente. Conocimos un informe de 80 folios a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 de la mañana sobre la investigación de Gotham y 10 minutos después publicó su primer informe Grifols. Y a las 6 de la tarde de ese mismo día, martes, publicó otro informe. Al día siguiente volvió a publicar otro. Al jueves hicieron una reunión con analistas, es decir, Grifols ha entregado información en todo momento y prácticamente desde que se conoció esto, la CNMV ha estado requiriendo información. Es decir, la información siempre ha estado tanto en poder del mercado como en poder de la CNMV. Ahora, si queremos abrir otro melón, pues tenemos que abrir el melón de las responsabilidades. ¿Cómo es posible que, si esto es cierto, la CNMV no haya detectado, el auditor, que es KPMG, tampoco lo haya detectado? Porque son empresas que están profundamente auditadas, sobre todo las que están en el IBEX 35. Pero bueno, hemos visto tanto en España como en el resto del mundo, en Estados Unidos también con la crisis del 2008, que una auditoría no garantiza que lo que esté presentando una empresa sea correcto. Los auditores siempre se aferran a una cláusula famosa, que es la que aparece en todos los estados financieros de todas las empresas y que precisamente se ajustó a raíz de la crisis del 2008, y es que ellos solo responden por la información que se les ha aportado. Es decir, solo los documentos que ha aportado la empresa son por los que ellos pueden responder respecto de su análisis. Siempre se pueden agarrar a decir que
en este caso Grifols no les ha entregado toda la información correspondiente. Pero claro, tenemos la información del supervisor. La función del supervisor es efectivamente fiscalizar que estas empresas no estén en el mercado, porque además, por un lado, tenemos el perjuicio de los accionistas que confiaron en Grifols y por otro lado, el del mercado en el que trabajan. Porque una empresa que tiene estados financieros falseados, si realmente se llegase a comprobar esto, pues no compiten en igualdad de condiciones con el resto de las empresas con las que tiene que captar financiación y clientes, claro. Con lo cual, pues, y por otro lado, si la CNMV detecta que el informe de Gotham es falso, ¿cómo es posible que se pueda permitir que durante las semanas que sean un informe esté circulando en el mercado, tumbando la cotización de una acción, para que realmente se compruebe que son informaciones que no son reales? Es decir, ¿cómo se permite que un fondo bajista que gana dinero con esto pueda ganar 20 millones publicando información falsa? O sea, por A o por B tiene responsabilidad la CNMV. Por A o por B hay muchas incógnitas. Además, ahora se abre un plazo de 10 días. 10 días que se suman ya a esta sangría de una semana que lleva la compañía y que lleva, como decías tú, el accionista, que al final es el que está perdiendo sus ahorritos que tenía en la compañía. Si sumamos y restamos, pues el 25 cayó, 29 más el 16 del jueves, menos el 6, pues al final tienes un 40% de caída en 3 días. Y quedan 10 días, Fernando. O sea, bueno, quítale los días de fin de semana, sí, pero efectivamente, pero bueno, 7 días cotizables seguro. Quedan 7 días cotizables con mucho ruido, con mucha incertidumbre. Hombre, si es que la CNMV detecta o confirma que es verdad lo que dice Gotham, pues es probable que la empresa tenga que cerrar. Rescate público y a ver qué pasa. Pero, claro, ellos siguen diciendo y siguen confirmando, aunque sus argumentos no fueron muy creíbles los que comentaron el jueves con los analistas, que sus estados son transparentes. Sí, y que la relación con la empresa familiar no era... ¿no? Bueno, una de las cosas, uno de los focos... No tiene mayoría, ¿no? En los que pone el acento la informe de Gotham es las transacciones que se realizaron entre la empresa matriz de la familia Grifols, que es la patrimonial. Todas las grandes familias que tienen empresas tienen una sociedad patrimonial que es a través de la cual vehiculan sus inversiones. Pues resulta que esta sociedad patrimonial... ha registrado una serie, según Gotham siempre, ha registrado una serie de transacciones con la propia Grifols, en las cuales pues han anotado más valor del que tenían que haber anotado y han consolidado activos que ya no están en poder de la propia Grifols, lo cual significa que estás inflando pues, el EBITDA, la facturación y todo, y sus activos en definitiva. Entonces, claro, lo que dice Grifols pues es que no, que está bien apuntado, que utilizan toda la legalidad vigente y que de cierta manera no llegan a vulnerar en ningún momento la ley, pero claro, utilizan estos típicos resquicios, ingeniería financiera que se llama, para hacer legal. Ellos realmente no niegan que hayan hecho esto, pero confirman o sostienen que está hecho dentro de la legalidad. Claro, hay que demostrar eso. Ahora hay que demostrar eso y sobre todo, al final, más que demostrar eso no, esto es el ruido que se genera. Por ejemplo... Bueno, el desprestigio... El desprestigio ya eso es difícil, a lo mejor. Esa sombra de duda va a ser... Hombre, yo creo que para dejarlo claro y decirlo a nuestros oyentes, Grifols no es una empresa que vaya bien, desde luego. Es una empresa que tiene mucha deuda, está muy apalancada y que no... por lo que te comentaba, la subida de tipos de interés, tiene muy complicado pagar su deuda actual. Creo yo, y humildemente, sin ser un analista financiero experto, con o sin informe de Gotham, hubiese necesitado una refinanciación quizás en el futuro. Este año no, pero quizás el próximo sí. Dicho esto, es una empresa que tiene un negocio cautivo y que tiene una marcha comercial brillante. O sea, es una empresa que, como te comentaba, es la número 1 en su sector, en el mundo. Es una empresa estratégica para España y de ahí lo que comentábamos, de que el Estado podría entrar a rescatarla si fuese necesario, porque es la única empresa de hemoderivados de España y una de las principales del mundo. Pero claro... ahí sí tendría sentido ese carácter estratégico que contigo claro. hemos hablado muchas veces. Si se ha entrado a Telefónica, pues no tiene todo el sentido del mundo entrar aquí para rescatarla. Pero claro, esto depende todo de la confianza. O sea, yo creo que Grifols probablemente no hubiese quebrado, pero sí que tiene muchos problemas. Y esos problemas ahora son lógicamente mucho más graves. Cuando Gotham selecciona una empresa para hacer esta operación, evidentemente lo hace porque encuentra que la empresa está muy débil. No se mete con una empresa fuerte, con una empresa que no sea de ninguna manera posible entrar y cogerle el punto. Grifols es una empresa con problemas, ahora tiene muchos más problemas, está en el peor escenario,
Pero, repito, sin el informe, la compañía no pintaba bien. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's la conocerán ustedes porque, bueno, la verdad que también se ha hablado mucho en anteriores crisis de este tipo de agencias, ¿no? Directamente ha llamado a tener mucha prudencia a la hora de analizar este informe sobre Grifols de Gotham. Dice que hay que tener cuidado, prudencia y que bueno, hay que ver el detalle y analizar todo poco a poco. Claro, no sé si estas llamadas a la prudencia realmente tienen, por lo que vemos en el mercado, no están teniendo demasiado efecto. Hombre, yo creo que es lo que tienen que hacer, sinceramente, porque imagínate que si abrimos el melón y le damos plena credibilidad a este tipo de empresas, pues se abre una deriva en la cual pues todas las empresas pueden estar en el foco. Cualquier informe de un fondo bajista, recordemos que un fondo bajista es un fondo creado para ganar dinero apostando a que las acciones bajan, y para eso en este caso Gotham genera informes que hacen que la acción baje, con razón o no, pero lo logran. El mercado no puede, o las autoridades, la CNMV dijo lo mismo. Es decir, no pueden acribillar un informe hasta que no se demuestre lo contrario. Porque imagínate que se abre una posibilidad en que cualquier empresa esté en el punto de mira. Las empresas en bolsa, probablemente muchas de ellas, y no me refiero a la bolsa española, me refiero a las bolsas de todo el mundo, tienen tantos o más problemas que Grifols. Con lo cual, si se ponemos a tumbar empresas simplemente por el hecho de que estén débiles, pues muchas de ellas caerían y se generaría un pánico bursátil y sobre todo un dopaje bursátil muy importante, porque imagínate, ¿en quién decide poner el foco los Gotham de turno? Sí. Pues es que están todos a merced de informes que insisto, probablemente están muy currados o tienen mucho de verdad, pero claro, abrimos una posibilidad que todos los gigantes del IBEX están en peligro, y los gigantes de la bolsa de Estados Unidos, los gigantes de las bolsas europeas. De hecho, muchas voces piden pues, que este tipo de informes se controlen, que se haga una mayor fiscalización de qué empresas son las que lo realizan y, en definitiva, pues limitar su poder de acción. Porque claro, bajo la capa de Gotham, de la máscara de Batman, pues se esconde gente que busca ganar dinero. Quieren ganar dinero y que lo han ganado, de hecho, han ganado 20 millones. Están ya en su derecho, pero quizás las formas en que se consiguen, pues no sé si son cuestionables, pero son desde luego, deberían limitarse o no, según algunos opinan. Durante esa conferencia que ha tenido Grifols con los inversores, el presidente de la compañía ha reconocido que hay margen para mejorar la comunicación y la gobernanza de la empresa. Textualmente ha dicho que Gotham solo busca obtener plusvalía y que actuó por interés propio, utilizando información para sugerir irregularidades que ya habían sido revisadas y aprobadas por los reguladores y por una auditoría. Eso es lo que estamos diciendo y lo que defiende Grifols, claro. Lo que decíamos, ellos no niegan que esto exista, pero dicen que está revisado y aprobado. Y volvemos a la responsabilidad del regulador que ha dejado pasar esto. Y claro, imagínate que el regulador llega a reconocer que estas irregularidades existen. Pues se tendría que autocorregir a sí mismo. Porque si ya lo ha aprobado, porque ahora mismo descubre, gracias a Gotham, que no está bien. Desde luego es un tema, Fernando, que sí que pone en evidencia todo esto que estás comentando. Hay que darle una revisión a pues este tipo de empresas, a también, evidentemente, la auditoría que se hace a las empresas fundamentalmente que cotizan, pero principalmente las que cotizan en el IBEX 35. Desde luego, pero yo creo que si estamos hablando en un mercado mundial, en un mercado abierto y en un mercado de capitales de libre circulación, pues lo normal sería que se adoptasen algún tipo de regulación, quizás a nivel, si no europeo, mundial, porque al final estos fondos actúan en Estados Unidos, actúan en Londres, actúan en Madrid, actúan en Frankfurt, pero claro, no podemos generar una regulación quizás muy restrictiva en España, porque al final, pues quizás irían a otro lado. Me refiero se generaría a que tiene que claro. generar algo homogéneo para todos. Sí, totalmente. Estamos todos afectados. Es un mercado global. Dentro de esas cuestiones que la compañía ha intentado dilucidar, ¿no?, entre sus inversores para disipar esas dudas, desde Grifols han asegurado que la venta de su filial en China les va a ayudar a reducir esa abultada deuda de la que hablábamos. Los directores de la farmacéutica señalan que esa reciente venta que han tenido de una parte de una filial china va a permitirles reducir esa deuda y que, bueno, pues que la situación así, su situación financiera será mejor. Todas estas declaraciones no han convencido porque así lo refleja, como has dicho, ese termómetro que es la bolsa y esa caída. Esperaría también a la evolución de los próximos días.
Quizás tenemos la reacción del mercado en caliente y habría que ver cómo abre la bolsa el lunes. O sea, me refiero, estamos hablando de una caída fuerte. Un día caída de 29, segundo día subida 6 y tercer día caída del 16. Pero me gustaría esperar algunos días para ver la tendencia. Es cierto que se producen muchas fluctuaciones y que probablemente sigan produciéndose, pero en algún momento pues esto tender a normalizarse. Si sube mucho más o baja mucho más, pues yo creo que habría que esperar a ver cómo evoluciona. Pero lo cierto sigue que el primer termómetro, como tú dices, pues ha sido no confiar y veremos cómo abre en los próximos días, sobre todo dejando pasar el fin de semana y para ya que la cosa esté en frío y ya pues se puedan arreglar cosas. Lo que sí es cierto es que decir ahora que vas a vender un trozo de la filial china, pues quizás no solucione mucho. Pero te repito, estamos hablando de una deuda de 9.000 millones. Una deuda de 9.000 millones no se paga vendiendo un trocito de una filial china. Y no alivia. Lo que tienen que tener claro es cómo van a pagar los 2.000 millones del próximo año. Y 2.000 millones no se consiguen vendiendo una pequeña filial. O sea, digo, es una solución quizás un poco parche. Quizás eso es lo que el mercado ha valorado. Fernando, ya por último, la verdad que no sé si ha habido mucha reacción por parte del gobierno, que es verdad que has pillado al gobierno inmerso en una situación de votación que evaluábamos al principio en el Senado y en otras cuestiones, pero no sé si se esperaba también algún tipo de mensaje del nuevo ministro de Economía, de alguna secretaria de Estado, de alguien del Ejecutivo, aunque sea llamando a la prudencia también, por eso de que es una empresa estratégica. De momento lo único que se ha escuchado son declaraciones de la portavoz, que ha dicho que hay que remitirse a la investigación de la CNMV. De momento dejan toda la responsabilidad en la CNMV y en el funcionamiento del mercado. Probablemente, o es posible, y muchos ya están hablando de un rescate público, pero creo que es adelantarse mucho en los acontecimientos y muchas semanas en lo que pueda seguir evolucionando. De momento, se ha remitido a la CNMV y no se ha, y, lógicamente, a la calma y a la evolución de los acontecimientos. Porque creo que es lo que toca también, ¿no? No creo que sea pertinente que el gobierno salga a defender a Grifols porque tampoco ellos saben que hay ahí dentro. O sea, si no lo ha podido detectar la CNMV y hay un informe de una entidad extranjera que sí es probable que lleva muchos meses trabajando en él, pero claro, que nos ha pillado por sorpresa todo, creo que mal haría el gobierno en salir a defender algo en estos momentos en que nadie sabe nada. Fernando, sin duda, seguiremos al detalle esta información porque queda mucho tiempo, sobre todo estos 10 días que se inician en este momento para aclarar, para presentar todas las informaciones a la CNMV y veremos qué ocurre en el mercado, qué ocurre con esa información y qué ocurre, obviamente, con la compañía, como decías, una de las principales compañías del sector a nivel mundial. Desde luego, yo creo que sí que hay una cosa que no hemos reparado, pero que sí que me gustaría comentar antes de finalizar, y es que no se genera una quiebra inminente. Eso ya es algo. En muchas ocasiones, pues como te decía en el caso de Wowex, en cuestión de 3 o 4 días ya la empresa estará prácticamente hundida, abriendo procedimientos judiciales y tal, pero en este caso, de momento, no se ha producido ese crack brutal y ese valor a cero que auguraba Gotham en su informe el día martes. Pues ahí lo dejamos y seguimos muy pendientes. Resiste, pero a duras penas. Seguimos pero resiste. Sí. Gracias, Fernando. Gracias, Rocío. Bueno, pues vamos a saludar ya a Enrique Morales. Enrique, muy buenas. Muy buenas. Como decía al principio, solo quería dar el titular de la noticia que publicáis en exclusiva Alberto Sierra y tú, porque pueden echarse a temblar los contribuyentes, pero ahora explicas el detalle. Hacienda adquiere un software israelí para cribar datos en el móvil de los contribuyentes. Cuéntanos, porque este tema nos ha contado en alguna ocasión Alberto Sierra, pero que estaba utilizando, pues, o que lo utilizan, ¿no?, en instancias judiciales, una vez que hay procedimientos abiertos para investigaciones de acusados pendientes. Este software que ha adquirido Hacienda no es para todos los contribuyentes. No, efectivamente. Hay que tener muy claro que ningún organismo, ninguna agencia puede meterse en el móvil o en la tableta de un... Por mucho que quisieran, no pueden hacerlo. Sin una orden judicial, porque es el requisito básico
Otra cosa es que todos estos asuntos resultan a veces poco transparentes, ¿no? Porque no se dan detalles, no se sabe exactamente a quién están investigando, porque se trata de saber lo que ocultan los teléfonos de contribuyentes investigados, ya sea por un trámite administrativo o judicial y bueno. Y la empresa que mencionas, pues bueno, digamos que tiene un fin altruista, ¿no? Por ejemplo, el móvil de Diana Kerr, cuando lo encontraron, pues fue investigado con estos datos, ¿no? Que se trata de primero abrir el teléfono y luego ya cribar los datos que interesan o a la policía, a la Guardia Civil o a la Ertzaintza. En este caso, Hacienda, claro, sería pues de una persona que está siendo investigada por algún delito relacionado con la agencia tributaria, filtrar, sacarnos la paja del trigo y ver qué les interesa para su investigación. Es un contrato que ha costado 260.000 euros y se va a empezar ya a utilizar. Bueno, el contrato está adjudicado, todavía no está formalizado. Entonces, digamos que esta es la segunda fase, ¿no? Ya ha hecho varios contratos con empresas que se dedican a esto. Primero para eso, acceder a los teléfonos, desencriptarlos, buscar las contraseñas y tal. Y el contrato que han dado ahora se trata de, según explica la empresa, en cada teléfono pues podemos tener 10.000 fotografías, yo qué sé, 6.000 documentos, 1.000 vídeos y luego mensajes, pues que es lo que más interesa posiblemente, pues podemos tener 60.000 o 70.000, ¿no? Y entonces este software trata de, pues eso, apartar lo que no sirve y quedarse con lo que sirve. De alguna manera facilitar, ¿no?, a los funcionarios luego hacer su trabajo de investigación. Imagina que tienes que leer, interpretar pues 60.000 mensajes, ¿no? Pues me imagino que será la búsqueda de algo que tienen ellos, claro. Claro, es como decíamos, es un software, un tipo de dispositivo, de mecanismo que ya utiliza desde hace tiempo policía, Guardia Civil, en diferentes ámbitos. Efectivamente, incluso empresas privadas compran este software. Yo no sé bien qué orden judicial puede tener una empresa privada, pero el caso es que también es un cliente de este software. Pero, por ejemplo, para la policía pues facilita mucho el trabajo, para la Guardia Civil, también en administraciones autonómicas o la Ertzaintza dispone de esto y tal. Y curiosamente, también lo tiene porque la CNMC, la competencia, pues yo imagino que será para información sobre empresas, ¿no? Pero en este caso ha habido gente que ha preguntado en transparencia para qué asuntos y un poco de información de qué están haciendo y se ha negado la CNMC. Incluso hay un recurso en los tribunales. Entonces, algo, no sé, si fuese todo muy transparente, pues no habría demasiado problema. Simplemente se pide una estadística. ¿Cuántas personas han sido investigadas? ¿Cuántas empresas han filtrado sus datos? Pues ya está. Claro, son al final datos que la ley de protección de datos, es que se juntan muchas cuestiones. Claro, sin orden judicial, es imposible. Estén tranquilos. El titular les ha podido un poco alarmar, pero no es para todos los contribuyentes. Evidentemente, gracias a Dios vivimos en un Estado de Derecho y para este tipo de cosas es necesario pues una orden judicial. Es para procesos que haya abierto, de alguna manera facilitar esa tarea. Esa investigación y bueno, yo entiendo, sobre todo de materia policial, delincuentes y tal. Claro, yo creo que no hay tantas causas abiertas para investigar y tal, pero en este caso creo que está preparado para 500 dispositivos, ¿no? El contrato. Entonces, para mí, yo creo que son bastantes dispositivos, ¿no? Para 500 dispositivos, sí. El contrato de Hacienda... Sí, el último, o sea, para digamos, cribar la información de 500 dispositivos, que pueden utilizarse o no, pero es lo que... Pues a 260.000 euros sale caro el dispositivo. Sí, no, es un software muy caro y además tiene, o sea, no es fácil este software. Es muy sofisticado, ¿no? Sí, no es fácil. Además, digamos, es como una herramienta que utilizamos. Microsoft pues tiene distintos añadidos, ¿no? Hablamos de cribado, incluso investigación en la nube, ¿sabes? Algo que de repente no resulta fácil, pero también hay una especie de ampliación que permite eso, la investigación en la nube.
Enrique Morales, muchísimas gracias por darnos detalles sobre, la verdad que es muy interesante saber hasta dónde ha avanzado la técnica, la verdad, en todas estas cosas. Estén tranquilos, porque hasta ahora no lo pueden hacer con todos nuestros móviles. Ya Ya. Hacienda requiere bastantes datos nuestros, de hecho, bueno, ya filtran muchísimos datos y conocen muchos datos al respecto, pero claro, esto va más allá, va pues dentro de la intimidad, ¿no? Claro. Y de la protección de datos de las personas, pero claro, en procedimientos judiciales, pues hay que dar un paso más muchas veces. Hay que pensar, imagino que además será en grandes fraudes, porque no, aparte del dinero que implica y todo esto, serán grandes fraudes, ¿no? Pues bueno, es posible que en algún caso a alguien le pille Hacienda con algo que no es regular, no sé qué tal, pero ahí no se preocupen, que no creo que utilicen este software y que vean, bueno, pues su información. Hablamos de 500 dispositivos, móviles, tablet. Sí, es el acceso, el software para eso, para esa Para gestión de dispositivos. Enrique Morales, muchas gracias. Venga, como muchas siempre. gracias, Rocío. Buenas tardes. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos una vez más este episodio apasionante. Fundamentalmente hemos empezado con la política española, con esa sesión trepidante en el Senado el pasado miércoles y bueno, pues la situación de Grifols y esta interesante exclusiva de nuestro compañero Enrique Morales sobre el software que ha adquirido Hacienda para controlar el móvil de los contribuyentes, eso sí, que estén investigados en alguna causa. Muchas gracias.